el verbo to work, un verbo súper importante que tienes que aprender en inglés. Y te voy a explicar todo lo que necesitas en este vídeo. Afirmativo, negativo e interrogativo. Utilizaremos el verbo to work para decir en castellano el verbo trabajar. Como, por ejemplo, yo trabajo en finanzas. Y por supuesto, se puede utilizar en todos los aspectos que podemos cubrir con el verbo trabajar. Él trabaja en el hospital, yo trabajo duro, o ellos trabajan en varios proyectos. En unos segundos lo escuchamos y lo practicamos, pero antes quiero decirte que el verbo to work es un verbo regular. Por lo tanto, va a ser súper fácil de aprender y recordar. Lo único que tendremos que hacer es usar la misma palabra work para los pronombres personales yo, tú, nosotros, vosotros y ellos, y añadir una S al final de la palabra work cuando utilicemos la tercera persona del singular. En unos segundos lo escuchamos y lo practicamos, pero antes quiero hablarte de otros usos del verbo to work, ya que el verbo to work tiene más de un significado. Por supuesto, lo podremos utilizar, como ya he mencionado, para decir el verbo trabajar, pero también lo podemos usar para decir el verbo funcionar. Como, por ejemplo, el motor funciona correctamente. Aquí podéis ver algunos ejemplos utilizando el verbo to work como verbo funcionar. La conexión Wi-Fi funciona bien, esta aplicación funciona en todos los dispositivos, o el plan funciona si todos siguen las instrucciones. Como podéis ver, todos los ejemplos que acabamos de ver están en afirmativo. Y cuando termines de ver todo el vídeo, lo cual vamos a estudiar cómo hacer tanto el negativo como el interrogativo, mi recomendación es que los pases en tu cuaderno a negativo e interrogativo y así poder practicar. Como ya he comentado, el verbo to work es un verbo regular, por lo que para hacer su conjugación simplemente tenemos que usar la misma palabra to work para los pronombres personales, yo, tú, nosotros, vosotros y ellos, y añadir una S al final de la palabra work cuando utilicemos la tercera persona del singular. Y ahora sí que sí, por supuesto, lo escuchamos. I work. You work. He, she works. We work. You work. They work. Si te das cuenta, es súper sencillo y más aún si lo practicas. Y eso es lo que vamos a hacer ahora mismo. Vais a ver en pantalla durante 3 segundos una frase en español con diferentes opciones para elegir en inglés. Y por supuesto tienes que elegir la opción correcta. Si quieres aprender de verdad, no es suficiente con que pienses cuál es la opción correcta, sino que debes escribir toda la respuesta. Puedes hacerlo en tu libretita de inglés o en los comentarios de este vídeo. Trabajo desde casa todos los martes. I work from home every Tuesday. Trabajáis bien en situaciones de presión. You work well under pressure situations. Él trabaja en una empresa tecnológica. He works at a tech company. Antes de pasar con el negativo, si te gusta nuestra forma de explicar y quieres seguir aprendiendo y practicando con nosotros, te recomiendo que le eches un vistazo a nuestro curso avanzado. Decenas de personas ya están aprendiendo con Academia 195, link en la descripción. Como en todos los verbos regulares, para crear el negativo vamos a utilizar el verbo auxiliar to do. Y recuerda que solo es un verbo auxiliar, no tiene ningún significado aparte de decir no. Y como siempre lo tenemos que conjugar usando don't para todos los pronombres personales, excepto la tercera persona del singular, y usando doesn't para la tercera persona del singular. Recuerda que el verbo auxiliar siempre se pone delante del verbo, quedando pronombre personal más don't o doesn't más el verbo to work. ¡Lo escuchamos! I don't work. You don't work. He, she doesn't work. We don't work. You don't work. They don't work. Y para que quede claro, la S de la tercera persona no hay que ponerla. Ya hemos marcado esa S al decir doesn't. Y por lo tanto no hay que añadir una S al final del verbo to work. Pasemos a los ejercicios, misma dinámica que antes.
No trabajo los fines de semana. I don't work on weekends. No trabajas horas extras todos los días. You don't work overtime every day. No trabaja en entornos ruidosos. He doesn't work in noisy environments. Si aún no estás seguro de querer adquirir el curso avanzado, no te preocupes, porque en la descripción también tendrás un curso gratuito. En cuanto al interrogativo, exactamente igual. Vamos a utilizar como verbo auxiliar el verbo to do. Y utilizaremos do o does dependiendo del pronombre personal. Recuerda que ponemos primero el verbo auxiliar do o does, después el pronombre personal y por último el verbo principal to work. Y exactamente igual que pasaba en el negativo, si ya hemos utilizado el does para la tercera persona del singular, no hace falta añadir una S al verbo principal to work. ¡Lo escuchamos! Do I work? Do you work? Does he, she work? Do we work? Do you work? Do they work? Pasemos a los ejercicios. ¿Trabajo muchas horas? Do I work long hours? ¿Trabajas desde casa? Do you work from home? ¿Ella trabaja a tiempo parcial? Does she work part-time? Clic aquí para seguir aprendiendo de forma gratuita y clic aquí para echar un vistazo a nuestro curso avanzado.